Vamos a abrir la palabra de Dios, los que recibieron el librito en la página 158 voy a leer. En la página 158 comienza el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y los que tienen su Biblia, capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos, por supuesto, y a todos los demás. Vamos a detenernos aquí en lectura de la palabra de Dios esta mañana. El viernes pasado, sería en este que llamamos nosotros Viernes Santo, muy temprano, depositaron el cadáver de Jesús en el sepulcro. Digo muy temprano porque más o menos a las 6 de la tarde comenzaba el Sabbat de los judíos y ellos pidieron que se entregara antes. Por lo tanto, Jesús fue crucificado a las 9 y a las 6 de la tarde pusieron el cadáver en ese lugar. Hicieron rodar una piedra de acuerdo a la forma que tenían los judíos de enterrar. Era un sepulcro, se colocaba el cuerpo y se cerraba con una gran piedra redonda que giraba sobre un riel también tallado en la piedra. Se lo dejaba allí. Durante 2 o 3 días iban y ungían el cuerpo y después se cerraba definitivamente ese lugar, esperando que todo se descompusiera. Era la forma en que ellos lo hacían. Ahora, en este caso, los discípulos fueron a ver a las autoridades y les dijeron: este engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces pidieron una guardia romana para que estuviera fuera del sepulcro cuidando ese lugar. Quiere decir que sellaron, dice la piedra, colocaron los sellos que ponían los romanos en lo que sería sella de clausura y pusieron una guardia de 4 soldados romanos, que era lo habitual, para que hicieran guardia las 24 horas turnándose para vigilar ese lugar y que nadie robara el cuerpo. Ahora, ¿qué había dentro del sepulcro? Dentro del sepulcro había un cadáver. Siempre nosotros pensamos esto. Había un cadáver. Yo creo que en el sepulcro de Jesús había mucho más que un cadáver. Mucho más. Yo creo que cuando sellaron la piedra del sepulcro, hubo mucha gente que respiró y dijo: bueno, se acabó, eso quedó acá y empezamos una cosa distinta. Judas, por ejemplo, que lo había entregado, la traición,
Y los traidores debían decir, bueno, se acabó, terminamos. Ya empezamos una vida distinta. Adentro quedaba la traición escondida. El odio de los religiosos judíos, que lo persiguieron durante todo su ministerio, tratando de encontrarle alguna falla para sentenciarlo a muerte. Finalmente lo denunciaron, se lo llevaron, lo juzgaron injustamente. ¿Por qué? Porque Jesús denunciaba la hipocresía de esa gente. Llamó varias veces a los más celosos de la fe, los fariseos los llamó hipócritas. Ustedes lavan por abajo, pero por adentro son sepulcros blanqueados. Y ellos no toleraban eso. La corrupción, los corruptos del templo, el gran negocio que había en el templo. El templo era el negocio de Anás y de Caifás. Y Jesús denunció ese comercio que ellos hacían con la fe. Y en la misma semana que nosotros llamamos Semana Santa, Él entró al templo y volcó la mesa de los cambistas y tiró a los animales afuera y dijo, mi casa es una casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Estaba diciendo que todos los sacerdotes, que todos los levitas, que todos los que estaban allí negociando, eran todos ladrones que comerciaban con la fe. Y entonces ellos buscaron en alguna forma meterlo allí adentro. Y los ayudó la cobardía de Pilato también, porque Pilato dijo, este hombre es inocente, no se lo puede matar. Pero a pesar de eso, finalmente gritó el pueblo, bueno, si no lo crucificás, no sos amigo del César. Y era un hombre que estaba haciendo carrera, y que estaba haciendo carrera yendo a la última provincia del imperio para gobernar, y había hecho un casamiento muy ventajoso con Claudia Prócula, que pertenecía al grupo elitista de los romanos que gobernaban, y él estaba esperando que lo ascendieran. Y si llegaba entonces a Roma entonces él no iba a ascender, porque había permitido un sedicioso que estaba contra César. Por lo tanto, cobardemente y sabiendo que era inocente, se lavó las manos y lo entregó. Cuando se puso la piedra adentro de ese sepulcro, además del cuerpo de Jesús, ellos dijeron, estamos sepultando la traición, el odio, la hipocresía, la corrupción, la cobardía, todo eso se acabó. Volvamos a lo nuestro de siempre y olvidemos esto. Olvidemos esto. Esa piedra sellaba, en alguna forma, todas las miserias humanas de ellos que habían llevado a Jesucristo a ese lugar. Todos sabían que Jesús era inocente. Todos sabían que habían matado a alguien inocente. A todos le debía pesar si algo le quedaba de conciencia lo que habían hecho. Pero en el momento que se colocó la piedra, todo quedó ahí adentro. Los ingleses tienen una frase que dice que todos tienen algún cadáver en el armario. Ellos tenían el cadáver en el sepulcro. Eso podrido que habían hecho, eso que no querían recordar, eso que estaba en el fondo de su alma diciendo yo no cumplí con lo que tenía que cumplir, en ese momento lo estaban tapando con esa piedra que estaba en el sepulcro. Y entonces Pilato llamó a la esposa y le dijo, bueno, volvamos a Cesarea, que era de donde venían, porque se acabó la fiesta y terminó bien, solamente 3 crucificados y no hubo ningún mitín. Y Herodes le dijo a su familia, volvemos nuevamente a Galilea, porque ya esto terminó.
Y así cada uno tomó su camino, y los sacerdotes en el templo bajaron a los sótanos del templo donde estaba el tesoro. Cuando se iba al templo de Jerusalén, usted tenía algo así como unas cornetas y ahí echaba la ofrenda, y esa ofrenda caía en un lugar abajo y había un ejército que clasificaba las monedas para ver cuánto había sido la ganancia de la Pascua. Todos fueron a lo mismo ese día, porque ya estaba, ya lo habían crucificado. Y todo lo que hicimos mal está dentro, en la tumba, en la tumba. La traición, el odio, la hipocresía, la corrupción, la cobardía, está sepultado. Sepultan todas las miserias. El sepulcro encierra la victoria de la traición, del odio y de la cobardía. Allí estaba. El domingo al amanecer los discípulos se reunieron. Las mujeres van con especias aromáticas hasta el sepulcro. Es costumbre que las mujeres vayan y unjan el cuerpo 2 o 3 días y después lo dejen. Pero es una forma de reverencia a quien ha muerto. Y vuelven corriendo del sepulcro. Dice, no está, ha resucitado. La guardia huyó, despavorida, cuando la piedra se movió y Jesús salió. ¿Qué tenía que haber pasado con esa guardia? Inmediatamente tenían que haberlo sentenciado porque le dieron para hacer una guardia y les había desaparecido el cuerpo. Lo llamaron entonces los sacerdotes y le dijeron, muchachos, hay tanto dinero para ustedes, cállense la boca y vayan y díganle a la gente, nos quedamos dormidos y nos robaron el cuerpo. Y salieron los soldados romanos y cuando la gente preguntó, dijo, nos quedamos dormidos y nos robaron el cuerpo. Y saben ustedes, en general el pueblo es muy idiota y no piensa. Y no pensaron, si estos se quedaron dormidos, le tenían que haber cortado la cabeza. Y no se la cortaron. Era el triunfo de la maldad lo que había allí. Y por eso las mujeres iban a buscar a ese cadáver flagelado, golpeado, con la cabeza herida por una corona de espinas, con las manos y pies atravesadas por clavos cuadrados, forjados a martillazos, con los que le atravesaban los pies y las manos. Un cuerpo que en el costado tenía un lanzazo que había interesado las pleuras, había salido sangre y agua. Un cuerpo que tenía la espalda destrozada por los latigazos. Cuando los romanos castigaban a los reos, lo hacían con un flagelo de mango corto y tientos de cuero. Y en la punta de los tientos de cuero había pedazos de hueso, pedazos de metal. Cuenta la historia que cuando lo flagelaban llegaban a verse los órganos interiores. Eso era lo que ellos iban a ver a ese lugar. La piedra revuelta, el sello roto, la guardia que huye aterrorizada, y recibieron una noticia, que Dios no es el Dios de la muerte, sino el Señor de la vida. Que no es el Dios de la amargura, sino es el Dios de la alegría. Dios le contestó ese día. Y les contestó con todo a ellos, que no se puede sepultar
no se puede sepultar a la vida, no se puede sepultar la alegría de un Dios que vive. Uno de los grandes teólogos del siglo pasado, del siglo XX, fue Bonhoeffer, teólogo alemán, que pagó con su vida en el nazismo, en el campo de concentración. Él decía, buscamos a Dios en los extremos de la vida, cuando las fuerzas nos abandonan. Entonces nos acordamos que debe haber un Dios. Cuando la partida es inminente, buscamos a Dios, porque siempre relacionamos a Dios con la muerte, pero Dios está en el centro de la ciudad, donde está la vida, donde está el movimiento. Fíjese usted en nuestros países, en toda América Latina, ¿dónde están los cementerios? Los cementerios están en las afueras del pueblo. Los cementerios están más allá de donde está la gente. Es la ciudad de los muertos. Nadie quiere vivir cerca. Y entonces cuando se lleva se habla de Dios, pensando que Dios tiene que ver con eso. Y Bonhoeffer decía, Dios tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida. El ángel que estaba allí le dice a las mujeres, vayan pronto y díganle a los discípulos, ha resucitado. ¿Y por qué las urge para que digan eso? ¿Por qué les dice, vayan pronto? Seguramente iban a ir rápido, pero él les dice, vayan más rápido todavía de lo que ustedes piensan ir. Porque los discípulos están sufriendo. Están sufriendo por la traición, por el odio, por la cobardía. Y tienen que recibir la buena noticia de que Cristo ha resucitado de los muertos. Cuando nosotros leemos esta historia y leemos los nombres de Anás, de Caifás, de Judas, de Pilato, de Herodes, pensamos siempre, qué perversos que fueron todos, qué perversos que fueron todos. Clodoveo, que era el rey de los francos, rey de los pueblos francos, tenía por esposa una mujer que se llamaba Clotilde. Clotilde se había convertido al cristianismo y le contaba esta historia de lo que habían hecho con Jesús, de cómo lo habían golpeado, de cómo lo habían herido, de cómo lo habían crucificado, de cómo habían cometido una injusticia con él. Y Clodoveo escuchaba todo eso. Y después de escuchar la historia decía, si hubiera estado yo con mis francos, eso no hubiera pasado. Como diciendo, yo soy distinto. ¿Sabe? Ninguno de nosotros es distinto a ellos. Ninguno de nosotros. No los miremos como monstruos. No los miremos como monstruos. Son seres humanos como nosotros que tienen lo mismo que nosotros en el corazón. Y ellos guardaron allí lo que muchas veces tenemos guardado también nosotros en el armario de nuestra vida. Porque si hay algo común a los seres humanos, es que todos somos pecadores. Es que todos tenemos algo allí guardado. Que no llegamos como Judas, que no llegamos a lo de Pilato. Pero la traición, la cobardía, la corrupción es patrimonio de todos los hombres. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos. La Biblia dice, nadie se salva de esto, nadie se salva, por cuanto todos pecaron. Y si todos nosotros somos un poco los que guardamos allí las cosas, miremos el mensaje que tiene Dios
no para aquellos hombres, sino para nosotros. Yo vine para pagar por el pecado de todos, absolutamente de todos. Cristo murió por los pecadores. Y cuando dice que Cristo murió por los pecadores, no dice que murió por Judas, por Pilato, por ellos que son pecadores, sino por todos nosotros que somos pecadores. Somos pecadores. Todos los que estamos acá somos pecadores. Y no importa qué rol tengamos en la sociedad, somos pecadores. Y todos necesitamos a Cristo. Y todos pensamos como Bonhoeffer. Yo, cuando llegue el momento que se me acaben las fuerzas, me voy a acordar de Dios. Porque a Dios se lo busca camino al cementerio, nunca antes. Bonhoeffer decía, está en el centro de la aldea, está en medio de ustedes. El texto que nos preside es una frase de Jesús. Jesús dijo, uno mayor que el templo está aquí. Estaba hablando de él. Y decía que uno mayor que todo templo estaba presente. Y está ese texto puesto allí para recordarnos a todos que somos pecadores y que hay alguien mucho más grande que nosotros, que está aquí. Está aquí. ¿Y qué vamos a hacer en esta Pascua? El sepulcro mostró la victoria del mal, de la mentira. Cuando Jesucristo se levantó, mostró que la vida puede mucho más que la muerte y que el mal. Y nosotros, esta Pascua, lo mejor que podemos hacer es reconocer delante de Dios, en primer lugar, nuestra condición de pecadores. No hacer como hicieron aquellos hombres. Le ponemos una piedra y nos olvidamos, sino tener presente nuestro pecado. Tener presente quiénes somos. Tener presente nuestras necesidades. Y frente a eso, mirar entonces la obra de Jesucristo. Mirar la cruz de Jesús. Cantamos que me voy a gloriar en la cruz. ¿Por qué? Si la cruz es un elemento de muerte y de destrucción. Porque allí Cristo pagó por nuestros pecados. El pecado es imperdonable. No se perdona el pecado. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, es porque Él pagó. Él pagó. Y Él vino para pagar por nuestro pecado. Porque nuestro pecado no puede ser perdonado graciosamente. Porque esa historia que nos hemos inventado de que cuando lleguemos allá Dios nos va a perdonar a todos, es mentira. El pecado no tiene perdón. Alguien tiene que pagar. Y Cristo vino y pagó. Murió por nuestros pecados. Pero no murió para salvarnos a todos. Murió para que aquellos que confiesen su pecado delante de Él y abran su corazón a Jesús y entreguen su vida a Jesucristo, puedan tener esperanza. Este es el día de la gran esperanza, en que Jesucristo abrió la puerta a la esperanza. El Señor está hoy entre nosotros. Y esa presencia que no es visible, pero que espiritualmente Él prometió, es la presencia que nos convoca a todos nosotros
a que nos pongamos frente a Él, nos confesemos pecadores y le pidamos a Él, que pagó en la cruz, que pague el precio de mi pecado, porque yo no lo puedo pagar, porque mi pecado es imperdonable, porque mi pecado merece la muerte. Y lo único que tengo es que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando yo establezco ese contacto con Él, cuando yo abro mi corazón y reconozco que soy pecador, cuando me acerco a Dios no diciéndole lo bueno que soy, sino lo malo que soy, cuando abro el closet que hay adentro y saco de allí lo que verdaderamente soy, es cuando empieza el camino para la respuesta de la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando me acerco a Cristo y confieso mi pecado y digo, Señor, soy pecador, y soy un pecador perdido, porque nunca podré pagar por mi pecado. Cristo nos tiende la mano para decir, yo pagué. Y eso es lo que nos vincula a Cristo, el hecho de que Él haya pagado. Yo no puedo hacer méritos como para pagar por el mal que hice. Se dio cuenta Judas de que no podía hacer méritos para pagar el mal. Es el único de todos que tomó conciencia de lo que había hecho y se ahorcó. ¿Por qué? Porque tomó conciencia del mal que había hecho. Tomó conciencia del pecado, pero no supo encontrar el camino. Cuando Cristo moría en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese perdón nos alcanza a nosotros esta mañana. Esta es mañana de resurrección, no es mañana de muerte, es mañana de vida. Es mañana de alegría, es mañana de gozo, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Y cuando Cristo resucita de los muertos, nos abre el camino a todos nosotros. Qué mejor esta mañana, día de resurrección, que abrir nuestro corazón a Jesucristo, confesarnos pecadores, y pedirle a Él que Él nos perdone, no por los méritos que hacemos nosotros, porque nuestros méritos no sirven, sino por lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz. La cruz se levantó hace 2000 años por mi pecado, porque Él, cuando moría allí, estaba pensando en mí y estaba pensando en vos y en todos nosotros. Individualmente, en la mente de Cristo estábamos todos nosotros en el momento en que Él pagó el precio. Yo creo que la Pascua de Resurrección espera una respuesta de nosotros. Porque la obra hoy está acabada. Vemos que la cruz está en el pasado. Vemos que la tumba ya está vacía. Vemos que Cristo está resucitado. Ya está hecho. Ahora es la respuesta que yo tengo que darle al Señor esta mañana.